Todos hemos jugado alguna vez a algún videojuego, en una consola, en un ordenador, en un smartphone, pero no todos conocemos su historia. Id haciendo palomitas, que empezamos. Todo comienza en la década de los 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, el británico Alan Turing, en compañía del estadounidense Claude Shannon, trabajaron en el descifrado de los códigos secretos de los submarinos U-boot alemanes. Esto sentaría las bases de la teoría moderna de la computación. Una vez acabada la guerra, las potencias vencedoras construyeron los primeros superordenadores programables como el ENIAC en 1946. No tardaron en aparecer los intentos por crear programas del juego intelectual por excelencia, el ajedrez. Después de varios intentos infructuosos, en 1951 un empleado de la empresa Ferranti, John Bennett, presentó el Nimrod, un ordenador gigante que era capaz de jugar al NIM. Generó mucha expectación, pero fue perdiendo fuelle poco a poco. Un año después llegaría Noughts and Crosses, conocido como OXO, presentado por Alexander Douglas como parte de su tesis doctoral para la Universidad de Cambridge. Estaba inspirado en el 3 en raya y permitía a un jugador humano competir contra la máquina. Fue considerado como el primer videojuego de la historia. En 1958 llegó de la mano de William Higginbotham el Tennis for Two, tenis para dos, un simulador que mediante un programa para el cálculo y un osciloscopio permitía el juego entre dos jugadores humanos. Fue muy popular entre los visitantes de la Brookhaven National Library. 4 años más tarde, en el MIT vería la luz el Space Wars, un juego para computadora usando gráficos vectoriales. Este permitía el control de dos naves que luchaban entre ellas. Fue un éxito a nivel universitario, pero su creador Steve Russell y sus colegas no lo patentaron. Esto dio pie a que se convirtiera en el juego más copiado de la historia. En el año 1966, Ralph Baer comenzó a trabajar en un prototipo que consistía en conectar un aparato a un simple televisor que permitiera al espectador poder jugar con este. La denominó Brown Box. En un principio no recibió el apoyo necesario, pero 2 años más tarde Magnavox se interesaría por el prototipo y en 1972 fue presentado en sociedad bajo el nombre de Magnavox Odyssey. La primera consola doméstica salía al mercado con una buena aceptación. A finales de los 60, Bill Pitts, un estudiante de la Universidad de Stanford, fascinado por Space Wars, tuvo la idea de hacer una versión del juego que funcionara con monedas para salones recreativos. El primer prototipo no salía rentable, así que lo mejoraron, permitiendo que un ordenador controlara 8 consolas simultáneamente, para así poder rentabilizar los costes. Fue bautizada como Galaxy Wars. Casi simultáneamente, Nolan Bushnell había tenido la misma idea que Pitts, pero con más ambición. Así que junto con Ted Dabney fundaron CDG Engineering y comenzaron a trabajar en su primer modelo llamado Computer Space. Cuando su prototipo llegó al público tuvo una muy buena acogida y Nothing Associates se interesó en el proyecto y se encargó de la fabricación de la máquina. Pero no funcionó tan bien entre el público en general y Nothing Associates rompió su contrato con ellos. Aún así, podemos afirmar que fue el nacimiento de las primeras máquinas recreativas o arcades. En 1972, por problemas de derechos de autor, Bushnell y Dabney cambiaron el nombre de la compañía a Atari. Con el nacimiento de Atari, Bushnell se puso a trabajar en una versión arcade del Ping Pong, juego de la Magnavox Odyssey. Así, bautizado con el nombre de Pong, apareció el primer título de la recién nacida Atari. El juego, con respecto al original, contaba con mejoras importantes en interactividad y jugabilidad. Fue la misma Atari la encargada de la fabricación. Los pedidos empezaron a crecer y Atari se vio desbordada, así que se hizo una contratación en masa. La imagen de la compañía como hippie empezó a crecer, debido a que entre sus trabajadores había un gran número de adictos a la heroína y al crack. La falta de normas en la vestimenta y la libertad horaria no ayudó a cambiar la imagen de la empresa. Aún así, Bushnell consiguió cumplir con los plazos y los pedidos. En 1974 ya había más de 100.000 máquinas Pong repartidas por Estados Unidos, que generaban la friolera de $250 millones anuales. El inmenso éxito de Pong reestructuró por completo el negocio del entretenimiento. Mientras la competencia no paraba de sacar copias de su ya mítico juego, Atari comenzó a innovar y lanzó títulos como Space Race, Revamp o Gotcha, Touch Me, Tank, Kiwak o Grand Tag 10. Así se ampliaba el abanico a nuevos géneros de juego. La industria de los videojuegos daba sus primeros pasos y con fuerza. En el 75 vio luz la Telegames Pong, la primera consola doméstica de Atari. Fue un rotundo éxito en ventas.
Ese mismo año salió al mercado Gunfight, un arcade de Bally Midway que incorporaba por primera vez en la historia un microprocesador. Otras de las innovaciones eran la aparición de figuras humanas en la pantalla combatiendo entre sí y la introducción de los controles separados para el movimiento y la dirección. Un año después sería lanzado por Excitey el Death Race, basado en conseguir la mayor puntuación atropellando al mayor número de zombies. Esto generó una polémica en torno al nivel de violencia que podían mostrar los videojuegos, considerándose así como el primer juego polémico de la historia. Mientras las máquinas arcade y las consolas domésticas causaban furor en todo el mundo, en los ordenadores donde habían aparecido originariamente los videojuegos no acababan de arrancar. Carecían de monitor y el sistema era lento, por lo que no permitía la creación de juegos de acción, así que los únicos juegos posibles eran los conversacionales o por turnos. Por esa época, el desarrollador Will Crowder, amante de los juegos de rol, había creado un juego conversacional para sus hijas. Pero no solo desató el gusto de sus hijas por este, sino también el de los múltiples usuarios que empezaron a jugar. Adventure no fue el primer juego conversacional, fue Star Trek, pero sí fue el más influyente. Estamos ante el germen de los juegos de rol modernos y de las aventuras gráficas que conocemos en la actualidad. Entre los años 1977 y 1980, la industria del videojuego fue frenética. Las compañías rivales de Atari comenzaban a superarla en innovación y tecnología, sacando varias consolas con microprocesadores. Así que Bushnell, viendo los apuros que pasaba la compañía, decidió venderla a Warner Bros. Por $28 millones para poder sacar así al mercado la ansiada Atari VCS 2600. También fue la época de ideas radicalmente novedosas como el Auto Race o el fútbol de Mattel. Incluso Bear volvió a revolucionar el mercado lanzando el famosísimo Simon. 1978 será un año doloroso para Bushnell y su Atari. Magnavox presentará una demanda por plagio contra la compañía y aprovechará el momento para lanzar su Odyssey 2, que competiría en igualdad de condiciones contra la VCS 2600 de Atari. Bushnell fue sustituido por Ray Kassar en la dirección de la compañía. Sin ninguna experiencia en el mundo de los videojuegos, cambiaría radicalmente el rumbo de la compañía hacia los ordenadores personales, acabando así con la época dorada de Atari. Mientras tanto, al otro lado en Japón, Taito lanzó Space Invaders, con ciertas dudas que se disiparon al ver el éxito con el que era acogido su nuevo título. Arrasó tanto a nivel nacional como a nivel internacional, colocando a Japón como epicentro del desarrollo de videojuegos. Space Invaders estaba inspirado en tanques y aeronaves, pero la compañía presionó al creador Toshihiro Nishikado para convertirles en naves espaciales debido a la influencia de Star Wars en aquellos años. Precursor del shoot'em up, fue objeto de múltiples continuaciones, clones y convertido a todas las plataformas importantes del momento. Con esto cerramos la primera parte de la historia de los videojuegos. ¡Nos vemos en la segunda!